Aires, Axel Kicillof. Axel, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Gato, buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, renovados, ¿no? Lo de ayer fue impresionante, Axel, ¿eh? Sí, Estuviste, la por verdad supuesto, que también. Gato, uno que viene yendo a marchas del 24 de siempre, ¿no? Ujú. Cada una tiene sus particularidades. Esta era especial por varias cosas, a priori, más allá de la situación con Milei, porque es la segunda marcha del 24 sin Eve. La verdad que, por lo menos en mi caso, iba habitualmente a la casa de madre, pero estar con Eve, acompañarla, y bueno, en este caso su ausencia, obviamente que muy dura, pero al mismo tiempo muy importante, porque viste cuando se dice vive en el pueblo, bueno, ayer la presencia de Eve en toda la marcha fue para mí muy importante por el carácter que tuvo siempre su intervención, su presencia, su lucha, así que bueno, eso de un lado. Del otro lado, 20 años desde ese 2004 donde Néstor Kirchner bajó los cuadros, ¿no? Ese momento tan simbólico, tan importante y tan real en términos de que después se convirtió en política de Estado, terminar con la impunidad. Así que bueno, esos eran los dos puntos, digamos, que venían prefigurándose. Pero por otro lado, bueno, lo que ocurrió evidentemente con el atentado contra la violencia y el horror y el espanto de lo que ocurrió con la militante de Hijos, Sí, sí, sí. que se conoció unos días antes, algo espantoso, tremendo, y que actualiza no en la cuestión discursiva con videos, sino en la realidad, lo que significa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y lo que significa dejarla de lado, ¿no? Las cosas que vuelven a reaparecer, Gato, Sí, sí, tremendo. tremendo. Y obviamente la discusión, las provocaciones en torno a la cifra, los 30.000, bueno, todos esos componentes por dar alguna reseña de lo que prefiguraba el preludio de lo que fue la marcha, y después lo que se observó, una marcha realmente desbordada, multitudinaria, con muchísima presencia de gente que espontáneamente fue a manifestarse, a expresarse, y bueno, lo que significa eso en torno a la situación actual, ¿no? Porque no es solo la cuestión de los 30.000, memoria, verdad y justicia, sino obviamente lo que significa esa lucha en términos democráticos, lo que significa esa lucha en términos de derechos, de concepción del país, de modelo económico. Bueno, creo que todo eso salió a la luz en la marcha de ayer, y como siempre pasa en las calles, a veces se fragua lo que se complica tanto Claro. entre la dirigencia, Claro, es ¿no? verdad. Por eso digo, Axel, tenés la misma sensación que me parece que entre sábado y domingo comenzó a gestarse algo diferente, ¿no? Bien lo decís vos, lo que le cuesta a la dirigente a veces lo reacomoda a la sociedad, ¿no? La gente. Ujú. Sí, sí, esa presencia multitudinaria, esa claridad en términos de qué es lo que está en juego, que bueno, que en Argentina tiene una historia de manifestaciones, una historia de presencia en la calle, así que bueno, ¿qué te puedo decir, Gato? La verdad que muy conmovedor también, porque se hizo pacíficamente, se hizo de manera masiva, y bueno, fue contra los que piensan que la política se resuelve en las redes. Me parece Sí. que Bueno, pusieron los claro, cuerpos ayer. exactamente. Bueno, sobre todo, Axel, fue una respuesta contundente, ¿no? A eso. Ver semejante cantidad de gente, no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, bueno, fue contundente. Digo, hay que rescatarlo, ¿no? De una sociedad que está movilizada. Sí, sí, que tiene, por eso, Tiene reflejos creo, todavía. sí, reflejos, conciencia, Mm. y obviamente estamos en una situación muy particular, porque, bueno, hay un gobierno por primera vez en 40 años de democracia
que sale a dar de esta manera la disputa sobre lo que ocurrió en el gobierno militar, sobre sus características, sobre cómo comprenderlo, cómo explicarlo, bueno, que el presidente ayer retuiteara o bueno, difundiera, ¿no? Porque fue la Casa Rosada. Sí. Un video directamente negacionista, Sí, que sí. equipara con una guerra, que suma la cuestión de la acusación del tema económico. Ya lo habíamos visto con Macri, los derechos humanos son un curro, y bueno, y el negacionismo que implica dejar de lado que lo que se juzgó como delito de lesa humanidad tiene que ver con torturas, con muertes, desapariciones, con tirar cuerpos vivos al Río de la Plata, con apropiarse de hijos de quienes eran secuestrados, una maquinaria estatal. Bueno, equiparar eso a una guerra, ignorar el tipo de los delitos, o tratar de restarle importancia, o no condenarlo, porque también eso, a veces Sí, claro. en esta discusión, presunta discusión, ya perimida, ya cerrada, aparece la negación total de lo que ocurrió, la magnitud que tuvo, poner al aparato del Estado de manera clandestina a desaparecer cuerpos, bueno, y además la enormidad que tuvo, ¿no? Además de la atrocidad, la enormidad que tuvo, y cómo no se limitó tampoco a militantes de organizaciones, sino que fue contra el movimiento sindical, contra manifestaciones artísticas, contra todo. Sí. Parece tremendo. Mentira tener que Sí. discutir algo tan horroroso. Total. Como lo que empezó a ocurrir el 24 de marzo, más allá de todas las consideraciones que se puede hacer sobre los antecedentes, sobre la situación, también sobre la proscripción del peronismo durante tanto tiempo. Bueno, es difícil empezar de nuevo a discutirlo, pero creo que también hay que aprovechar la situación para hacerlo, ¿no? Para dar de nuevo el testimonio, para que se conozca. Aparecieron incluso estos días varias postales y varias cuestiones que tal vez se habían olvidado de los testimonios, y bueno, la crudeza a veces de recordar lo que pasó. Yo era muy chiquito, recién entraba al secundario cuando volvió la democracia, y bueno, y conocer los crímenes que se habían cometido en la absoluta clandestinidad y desde el Estado, y con la maquinaria del Estado, bueno, fue tremendo. Pero bueno, han pasado 40 años, más de 40 años, y tal vez vale tomarse el tiempo para volver totalmente. a recordarlo, Totalmente. ¿No? Axel, y viniendo a la actualidad, ¿cómo está ahora la relación? ¿Han tenido nuevas convocatorias? ¿Hay algún punto de diálogo con el gobierno que te ha elegido como blanco a vos, sin lugar a dudas, no? Mira, no, no, la respuesta es no. Hubo una especie, digamos, una especie en términos de rumor de que iba a haber una convocatoria en el día de hoy a los gobernadores por parte del gobierno, o algunos gobernadores, así que nos comunicamos ya sea con los que pertenecemos al peronismo, y nadie había recibido ningún llamado, y también con los que no pertenecen al peronismo, algunos de ellos, bueno, que también están tan horrorizados como nosotros con la postura del gobierno, sobre todo los que provienen del radicalismo, ¿no? Para empezar, pero no solo, no solo, horrorizados con esta cosa tan de unilateral y de provocar y de sacar personajes como Tata Joffre, ¿no? Sí. Claro, Sí. Una cosa espantosa. que descasta. Sí. Así que bueno, un gobierno
que ha optado por esa direccionalidad, pero no, la verdad que no recibimos llamados de convocatoria. Sí, obviamente en el caso de la provincia de Buenos Aires hay algún contacto a nivel de ministros con los representantes de cada una de las áreas, te digo, muy frustrantes, porque la decisión que ha tomado el gobierno nacional no es contra la provincia de Buenos Aires, por eso quería terminar con eso, es un ajuste que empieza con los jubilados, sigue con los trabajadores del Estado, por supuesto que incluye la obra pública y obviamente las transferencias a las provincias. Y eso no es un tema de favoritismo, ni es un tema de decisión política, de cuestiones discrecionales. Es que sí, pero han en el cortado caso, los fondos para los claro, maestros, han cortado los fondos para todos, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, Axel, y en el particular, digamos tuyo, fueron más allá porque tanto Milei como Esper convocaron, que hasta después, hasta los propios desestimaron, ¿no? Convocaron a esta rebelión fiscal, ¿no? Con un objetivo político detrás, ¿no? Sí, yo creo que tiene toda una evolución, Gato, la verdad que muy lamentable. Cuando se cae la ley ómnibus por imposibilidad del gobierno de llegar a ningún acuerdo, y después por su impericia, por su torpeza, que creen que teniendo una aprobación en general, mandando a la comisión, y después podían tratar de nuevo al particular porque se le estaban cayendo cada uno de los artículos, entonces la mandan a comisión sin saber, como después mostraron Franco y creo que Savo, que no tenían ni idea de lo que había pasado, de lo que ellos mismos habían generado, que era que al mandar la comisión la ley en realidad volvía a foja cero, se perdía la votación, o sea que la verdad que cometieron una verdadera torpeza con la ley ómnibus, pero la respuesta, en lugar de asumir esa incapacidad, fue decir vamos a fundir a las provincias. Y a partir de ese día empezaron a cortar, bueno, el FONID, diferentes fondos que hasta el momento estaban en veremos, los cortaron definitivamente, muchos de manera ilegal, porque fue romper con normas, con leyes, con acuerdos, así que bueno, eso es cuando cae la ley ómnibus, y después en el Senado, lo del DNU, que fue que se lo rechazó en el Senado, falta ver qué pasa en diputados, pero hay otro nuevo enojo, y ahí ya habían cortado todo. Claro. Entonces, después de cortar todo, empezaron con esta idea, que la propia vicepresidenta, más allá de lo que sí, de sabe los reparos, que creemos, de los reparos, exactamente. Sí, dijo ella que no tenía lógica que funcionarios públicos llamaran a incumplir leyes, lo cual es obvio, es evidente, pero pareciera que este gobierno está dispuesto a traspasar la frontera de lo obvio y lo evidente, y incluso creo que es la primera vez que un presidente de la nación llama a incumplir leyes de forma tan abierta. Así que bueno, lo que ocurrió después es que eso se empezó a desestimar, también por la propia naturaleza, ¿no? de lo que se estaba diciendo. Se trata de de algo que se votó por enorme mayoría en la legislatura provincial, incluyendo a esas fuerzas políticas de la sí, porque incluía la Libertad Avanza también, ¿no? Eso es lo loco. Claro, pero ¿qué puedo decir? Podemos discutir cualquier cosa. Ahora me parece que ya son decisiones desesperadas, y tal vez para cambiar el eje de la discusión, ¿no? Después de que cayó en el Senado el DNU, parecía que querían llamar la atención con otra cosa, cambiar la agenda, entonces empezaron con eso, pero bueno, así nos tienen día con día, ¿no? Ahora, gobernador, Juan Strasnoy le consulta. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que ven a los gobernadores más predispuestos a acompañar las iniciativas legislativas del gobierno nacional, un poco, bueno, al calor de lo que creen que pudo haber sido un disciplinamiento con estos recortes adicionales que lanzaron luego de la caída de la ley ómnibus. ¿Es así? ¿Ustedes que tienen diálogo permanente con los gobernadores, hay más
acompañamiento o predisposición, como decía Caputo? Mira, es que se conoció una nueva versión de la ley ómnibus donde hay temas que son claramente irritantes para todos los sectores, por más que han tratado de reducirla a una expresión que según ellos tenía que ver con los consensos que habían encontrado con el sector que estaba dispuesto a tratarlo de la ley ómnibus. Entonces es como que esta expresión eran los puntos donde ya habían llegado a algún consenso, según dijeron ellos, pero seguían estando ahí las emergencias, la delegación de facultades, que es un punto sobre el que no sé si hay algún acuerdo, sobre todo después de que los recortes a las provincias se hicieron utilizando las emergencias que están en el DNU todavía vigentes. Entonces esto sería sacar por ley y verificar esas emergencias, que lo que demuestra es que después las utilizan para, a través de decretos basados en esas emergencias, seguir avanzando para direcciones en las que no hay ningún tipo de acuerdo. Entonces es como darle las facultades al gobierno de Milei para que tome decisiones sin consultas, que obviamente más allá de las consultas que sean, son perjudiciales para las provincias, que tienen que seguir encargándose de la salud, de la educación. El otro día lo escuchaba al gobernador de Río Negro contar que tenía muchas dificultades con el sistema de salud, obviamente porque hay recorte de recursos, hay problemas de la sociedad para comprar remedios y para todo lo que es privado, entonces descarga sobre lo público y al mismo tiempo te cortan los recursos. Lo mismo pasa con la educación, así que ese es un tema. Obviamente los jubilatorios, que hoy leía en los diarios que anda dando vuelta un proyecto de DNU. Ya se oficializó esta mañana. Una nueva estafa, una nueva estafa, porque ahora patean para julio la nueva movilidad y le dan 12% para estos meses con una licuación tremenda, ¿no? Una nueva estafa del gobierno. Es un atraco a los jubilados, claro. Es un atraco, claro, sí, porque es consolidar una baja que ya se produjo y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el mordiscón, digamos, el guadañazo, se lo dieron al bolsillo de los jubilados. Ahora, teniendo en cuenta eso, la oposición debería articular una continuidad en el Congreso para intentar buscar otro mecanismo de compensación u otra fórmula de movilidad previsional, a pesar de que el gobierno haya avanzado con el DNU, para evitar que eso suceda. Mira, la otra vez tuvo una sesión para tratar de por ley llegar a una fórmula que les restituya el poder adquisitivo y se los proteja contra la decisión de Milei, que es que el ajuste recaiga no en la casta, sino en los jubilados. Así que eso estuvo, creo que a 3 diputados de conseguir quórum, y era uno de esos días, me parece que fue de tormentas o algo había pasado, que muchos no pudieron llegar. Así que bueno, veremos cómo se organiza. Nosotros, por supuesto, que en base a esto vamos a ponernos en contacto, porque todas las fuerzas políticas estaban preocupadas. Y eso tiene que ver con la marcha del 24 también. Creo que es transversal a fuerzas políticas que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero que hay puntos de coincidencia que tienen que ver con lo que alguna vez también planteaba Cristina, ¿no? De empezar a buscar puntos de coincidencia o de discusión, más allá de toda provocación, ¿no? De todo intento de dividir, ahora no ya al peronismo, sino también a fuerzas políticas democráticas. Esto de reivindicar prácticamente la dictadura militar o no condenarla, bueno, creo que nos pone en otro cuadro de posibilidad de acuerdos. Lo mismo la cuestión de los jubilados, son puntos muy muy claros y concisos, ¿no?
Gobernador Ariel Sac le pregunta ahora. Una primera pregunta económica, si va a poder pagar los sueldos de este mes, porque recordemos que en términos de los docentes estoy hablando, porque recordemos que enero y febrero se había anunciado que el gobierno de la provincia iba a hacer un esfuerzo muy importante. Sí, lo que hemos hecho es en enero dar un aumento del 25, en febrero del 20 y ahora del 13,5, no solo los docentes, sino todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, lo cual tiene un efecto obviamente sobre sus bolsillos, pero también sobre la economía provincial. Vos pensás que son 400.000 docentes, 100.000 policías, 80.000 auxiliares docentes, 87.000 trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, y eso representa también algo que venimos tratando de explicar, pero que el gobierno no comprende, que es que la reducción salarial, la represión salarial, es básicamente el punto central de todo el programa económico, que los salarios crezcan por debajo del movimiento de los precios y ver si con eso se limita una dinámica inflacionaria. Bueno, el resultado es que genera una enorme recesión, una caída del consumo, de la demanda, y entonces otra ronda de caída del empleo y bueno, y eso a su vez hace caer de nuevo la demanda y así sucesivamente. Entonces nosotros contribuimos no solo a sostener en la medida de lo posible los salarios de los trabajadores del Estado, de los jubilados de la provincia de Buenos Aires, sino también a sostener de alguna manera las ventas en nuestra provincia, porque lo que estamos viendo en todas las provincias argentinas, que finalmente no es las provincias contra la nación, porque la sociedad, la gente, el pueblo, los laburantes viven en las provincias, sí, están en las provincias. Totalmente. La otra pregunta es la política. ¿Qué evaluación hace de lo que fue el encuentro del PJ el día viernes? ¿Fue una oportunidad desperdiciada o el inicio de algo? No, por supuesto que la idea era, en primer lugar, aceptar la licencia del actual presidente, o el que era presidente del partido, que era Alberto Fernández. Eso se hizo, y después iniciar el proceso para hacer una convocatoria más amplia, una comisión de acción política que ahora tiene que convocar el consejo del partido, así que veremos en las próximas semanas cómo eso funciona. Bueno, Axel, como siempre, un gustazo, hablar, poner blanco sobre negro y que sobre todo se puedan explayar frente, los ataques permanentes del gobierno y de ver cómo están funcionando, ¿no?, contra espejo allí en la provincia de Buenos Aires. Buen día y un gustazo. Bueno, muchas gracias, abrazo grande. Gracias, abrazo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó en Mañana Silvestre. Ya volvemos.